Estaba en la cima con una racha de 12 victorias consecutivas, ostentando el título interino, y todos apostaban por su dominio imbatible, pero una sola pelea destrozó su legado. Bienvenidos a Fightología. Hoy exploraremos 7 derrotas devastadoras que marcaron el fin de las carreras de grandes peleadores en la UFC. 7. Ronda Rousey vs. Holly Holm. Empecemos con el caso de Rousey, medallista olímpica en judo. La división de gallo para mujeres en la UFC se creó gracias a la gran presión mediática para que ella estuviera en la empresa, por lo cual Dana White no tuvo más opción que ceder. Invicta con un récord de 12-0-0 y campeona de peso gallo femenino, era la reina del MMA, conocida por sus rápidas sumisiones, donde 9 de sus 12 victorias fueron por esta vía. Pero su vida cambió cuando enfrentó a Holly Holm en la UFC 193. Holm, una exboxeadora, noqueó a Rousey en el segundo asalto con una patada a la cabeza, victoria que le arrebató el título a Ronda. Esta derrota expuso las limitaciones de Rousey en el striking y marcó el fin de su dominio. Su confianza se desplomó y en su siguiente pelea contra Amanda Nunes, UFC 207 del 2016, fue noqueada en tan solo 48 segundos, mostrando una sombra de su antigua agresividad. Boom! Catches it with that left hook, right hand again, merciful. Nunca volvió a pelear en UFC, retirándose con un récord final de 12-2-0. Muchos señalaron que se rompió su espíritu y su incapacidad para adaptarse a oponentes con mejor striking selló su declive. La pelea cambió la percepción de Rousey de invencible a vulnerable y su nivel competitivo nunca se recuperó. Rousey dependía de su judo y sumisiones, pero su falta de evolución en boxeo la dejó expuesta. La presión de ser la cara de la UFC amplificó el impacto psicológico de la derrota y su breve regreso mostró que no pudo superar el trauma técnico y mental. No MMA after 2 back-to-back losses instead of fighting in cages. 6. Renan Barão vs. TJ Dillashaw. Barão, campeón gallo con un impresionante récord de 32 victorias y solo una derrota, era considerado uno de los mejores libra por libra. Enfrentó en la UFC 173 a Dillashaw, un underdog, y perdió el título por technical knockout en el quinto asalto tras ser dominado. Esta derrota marcó un colapso en el rendimiento de Barão. Tras la pelea solo pudo obtener 2 victorias más y su gloria se vio opacada por 8 derrotas, 4 de ellas por knockouts. La revancha contra Dillashaw en 2015 fue aún más brutal. Technical knockout en el cuarto asalto, poniendo en evidencia que Barão nunca recuperó su antigua ferocidad ni precisión. Su striking, antes letal, se volvió predecible y su defensa se deterioró, recibiendo más daño en cada pelea. Pasó de ser un contendiente temido a un peleador de bajo perfil, despedido por la UFC en 2019. Los foros de fans en Reddit solo demostraban el asombro de cómo Barão, su luchador favorito, pasó a ser un luchador quebrado luego de sus enfrentamientos ante Dillashaw.
Y es que la combinación de una paliza técnica y el desgaste de 32 peleas consecutivas sin perder agotó a Varao. Su incapacidad para ajustar su estilo ante oponentes más rápidos y estratégicos lo condenó a un declive irreversible. Un ejemplo clásico de un peleador que no pudo adaptarse a las luchas modernas. 5. Tyron Woodley versus Kamaru Usman. Woodley, campeón welter con un récord de 19 victorias y 3 derrotas, es recordado por su wrestling y poder de knockout. Tanto así que 7 de sus victorias las obtuvo por esta vía. En el 2019, en la UFC 235, defendía su título contra Usman, pero fue dominado durante 5 asaltos, perdiendo por decisión unánime. Esta pelea marcó el fin de Woodley como peleador de élite. Post-Usman perdió sus siguientes 4 peleas, 3 por finalización, incluyendo derrotas ante Gilbert Burns, Colby Covington y Vicente Luque. Su estilo defensivo, antes efectivo para contragolpes, se volvió estático y predecible, y su cardio decayó notablemente. Fans en Reddit se lamentan cómo Woodley pasó de ser un campeón temido a un peleador incapaz de competir con la nueva generación. Se retiró de la UFC en 2021 tras un récord post-pelea de 4 derrotas y su nivel nunca se acercó al de su reinado. La derrota ante Usman expuso las limitaciones de Woodley contra luchadores con mejor presión y resistencia. Su negativa a diversificar su estrategia y la edad aceleraron su declive, mostrando cómo una sola pelea puede revelar debilidades fatales. 4. Carlos Condit versus Robbie Lawler. La pelea UFC 195 le cambió la vida a Condit. Este hombre, ex campeón interino welter, llegaba con un récord de 30 victorias y 8 derrotas, conocido por su estilo agresivo donde 15 de sus victorias fueron por nocaut. Enfrentó a Robbie Lawler en una pelea por el título que es considerada una de las mejores de la historia. Perdió por decisión dividida tras 5 asaltos brutales. Aunque la pelea fue épica, el daño físico recibido marcó un punto de inflexión. Condit nunca volvió a ser el mismo tras este combate. Perdió sus siguientes 5 peleas, mostrando una notable disminución en su velocidad, resistencia y capacidad para absorber golpes. Su estilo de alto riesgo, que dependía de intercambios intensos, se volvió insostenible con la edad y el desgaste acumulado. Se retiró en el 2021 con un récord post-pelea de 5 derrotas y apenas 2 victorias, las cuales evidenciaron su declive, pasando de contendiente al título a un peleador de segunda línea. La pelea con Lawler, aunque legendaria, aceleró el envejecimiento de Condit al exponerlo a un nivel de castigo físico que no pudo superar. Su estilo kamikaze, aunque emocionante, lo dejó vulnerable ante oponentes más jóvenes y frescos. 3. Cody Garbrandt versus TJ Dillashaw. La noche de la UFC 217 quedó marcada en la carrera de Garbrandt. Antes de esta pelea, Cody era campeón gallo con un récord de 11 victorias y ninguna derrota, conocido por su velocidad y poder, tanto así que en su historial tenía hasta ese momento 9 knockouts, pero toda esa gloria se esfumó cuando perdió el título contra TJ Dillashaw por nocaut en el segundo asalto en una pelea cargada de rivalidad.
Esta derrota inició una caída libre para Garbrandt. Perdió la revancha contra Dillashaw en el 2018, ahora por un knockout en el primer asalto, y luego acumuló un récord de solo 3 victorias y 6 derrotas en sus siguientes 8 peleas, con 4 knockouts en su contra. Su confianza, la que antes era su mayor fortaleza, se desvaneció y su tendencia a pelear emocionalmente lo hizo vulnerable. Esto hace que Cody ya no sea considerado un contendiente serio. Los fans en Reddit comentan que Garbrandt quedó traumatizado con Dillashaw y que nunca supo cómo pasar la página. La derrota de Garbrandt, especialmente en defensa y control emocional. Su juventud, que apenas tenía 26 años para el momento de esa pelea, sugería un posible rebote, pero su incapacidad para aprender de sus errores lo condenó a un declive prematuro. 2. Luke Rockhold vs. Michael Bisping. Para junio del 2016, Rockhold llegaba como campeón mediano con un récord de 15 victorias y solo 2 derrotas. Conocido por su jiu-jitsu y striking, técnicas que le sirvieron para propinar 5 knockouts y 8 sumisiones. After the beating that Lyoto took, Luke Rockhold. Pero toda esta racha la perdió en la UFC 199 cuando disputó el título ante Bisping, el cual le propinó un knockout en el primer asalto, derrumbando tanto a Rockhold como a su carrera. Esta sorpresiva derrota marcó el inicio del declive de Rockhold. Su récord post pelea fue solo de 1 victoria y 3 derrotas. Sus siguientes peleas mostraron una defensa de striking deficiente y una barbilla comprometida, siendo noqueado por Joel Romero, Jan Blachowicz, y pasó de ser un campeón dominante a un peleador incapaz de competir con la élite, y su confianza arrogante se convirtió en un lastre. Se alejó de la UFC en el 2022 luego de perder contra Paulo Costa tras una racha de derrotas, y se hizo evidente que su nivel nunca volvió a acercarse al de su apogeo. La derrota ante Bisping expuso la fragilidad de Rockhold bajo presión y su dependencia de un estilo arriesgado. Subestimar a Bisping y no ajustar su defensa tras la pelea lo llevaron a un declive que sorprendió a muchos por su rapidez, dado su gran talento. yeah, now he's going for the double wrist lock position. Scott Weidman up against the cage. Every time you exhale, they squeeze. 1. Tony Ferguson vs. Justin Gaethje. Ferguson llegaba a la pelea con un récord de 25 victorias y 3 derrotas. Con una racha de 12 victorias consecutivas, sin duda era un contendiente top ligero. Pero todo cambió cuando perdió contra Gaethje por technical knockout en el 5º asalto de la UFC 249, en una pelea por el título interino, recibiendo un castigo brutal. Oh my goodness. Oh my goodness. Look at that. Oh my goodness. Esta pelea marcó el fin de Ferguson como élite. Perdió sus siguientes 7 peleas, un récord devastador para un ex contendiente al título. Su resistencia antes legendaria se desvaneció y su estilo caótico se volvió ineficaz contra oponentes más precisos. Peleas contra Charles Oliveira, Beneil Dariush y otros mostraron a un Ferguson más lento y vulnerable, incapaz de adaptarse a sus 35 años. La paliza que le dio Gaethje, en el cual le fracturó huesos de la cara, combinada con el desgaste de una carrera larga y entrenamientos intensos, destruyó la durabilidad de Ferguson. Además de su negativa a cambiar su enfoque de pelea y la edad, fueron factores clave en un declive de uno de los más grandes. Estos titanes dejaron todo en el octágono, peleando con furia por la gloria de la UFC, pero un knockout los mandó al olvido. Sus caídas, desde Rousey hasta Ferguson, aún resuenan en nuestra memoria.
¿Cuál declive de estos te choqueó más? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustó este viaje por la UFC? Dale like al video y suscríbete al canal para más videos como este. Si estas derrotas te dejaron boquiabierto, nuestro video del top 10 de peleadores de la UFC que perdieron el invicto en el 2025 te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y no te lo pierdas.